Buenos días, Iglesia Bautista Nueva Vida. Bienvenido a Café con tu Pastor. Gracias por escuchar este devocional que es solamente un postre para añadir a su tiempo con el Señor, para darte bendiciones de la palabra de Dios. Vamos a entrar en nuestro estudio de Santiago en este tiempo de café. Nos encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 12. Estamos disfrutando un versículo por día. Estamos aprendiendo grandemente por cada versículo y demos gracias, Señor, por eso. Quiero recordarle que desde versículo 11 y versículo 12, Santiago nos dice: ponte bien con otras personas. Nos deja saber la importancia de tener una relación correcta delante de otros, más los otros cristianos. Recuerda, en capítulo 3, Santiago habla sobre la lengua. Nosotros entramos ahora en estos dos versículos hablando sobre nuestras acciones que también sale de nuestra boca, cómo nosotros juzgamos a otros. Y el contexto de los últimos versículos hablando de juzgando y que nosotros no debemos juzgar a otros, no es nuestro trabajo. Y vamos a ver esta mañana de quién es ese trabajo. Vamos a leer el contexto y vamos a leer versículo 11, después entrar en versículo 12. Versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora versículo 12 nos aclara algo bien importante. Dice: uno solo es heredador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzguéis a otro? Muchos versículos que nosotros estudiamos, pues, hablan para ello mismo. No hay mucha aplicación o no hay mucha explicación, porque no hay mucho para añadir. Dios lo dice claramente y nosotros solamente tenemos que ponerla en práctica, aplicarla a nuestra vida. Y nosotros vemos esto en este versículo. Por eso no hay mucho que yo tengo que explicar a ustedes, pero obviamente quiero aclarar o hacer algunos puntos para que tú veas claramente quién está hablando y la importancia sobre juzgando. Dice Santiago: uno solo. Ahí esa parte es bien importante en el contexto de este versículo. Uno solo, solamente una persona. Obviamente viene siendo Dios. Uno solo. Uno solo es el dador de la ley. Es que da la ley
y también es que juzga sobre la ley. Es la única persona. Él fue que escribió la ley y él es el único que puede juzgar a otros que están contra la ley. Obviamente, cuando la Biblia menciona ley, y más en este versículo, está hablando sobre la ley de Dios. Es algo espiritual. No estamos hablando de la ley de la tierra, estamos hablando de la ley de Dios. Interesante que en el Antiguo Testamento Moisés fue considerado como heredor de la ley. Y obviamente en este versículo estamos hablando sobre Dios, que es heredor. Aún en la vida de Moisés, le dio a Moisés la ley para nosotros seguir y viene de Dios. Ahora, Santiago dice que aunque Dios es heredor de la ley, ahora dice que puede salvar y perder. Se refiere a el uno solo, que es Dios. Dios tiene el poder para salvar, o aquí en este contexto es para guardar o proteger más a esa persona a quien nosotros juzgamos. Dios tiene el poder para cuidar a esa persona que juzgamos. Y dice perder, que significa destruir. Dios tiene el poder para proteger los que son juzgados y destruir la persona que está juzgando. Recuerda que solamente Dios es el dador de la ley y puede juzgar sobre la ley. Y por eso ahora Santiago nos da estos dos diferentes partes en versículo 12. Uno, diciendo de dónde viene la ley. Y número 2, quién somos nosotros. Mira lo que dice ahora para terminar. Pero tú, el cristiano, la persona que está juzgando, pero tú, ¿quién eres para que juzguéis a otros? Es una pregunta de autoridad. Eso yo veo como una persona cogiendo su dedo, puntando a la cara de una persona diciendo, ¿quién eres tú para juzguéis o para juzgar a otro? No tenemos esa autoridad. No tenemos, no es nuestro trabajo. No es tu trabajo para juzgar. No pertenece a nosotros. ¿A quién pertenece? Al uno solo, a Dios. Él es el dador. Él es que salva y perder. Y nosotros, aunque juzgamos, estamos en desobediencia y estamos en un gran error, porque el versículo anterior está diciendo que pues nosotros juzgamos la ley y no debemos hacerlo. Hermanos, vamos a aplicar esto en esta mañana. Vamos a reconocer quién da la ley
Y vamos a entender que solo Dios juzga a otros. Y vamos a ver que no le agrada a Dios cuando nosotros juzgamos a otros. Por eso Dios dice, ¿quién eres tú para que juzguéis a otros? Nosotros no somos Dios, no somos un juez como fue Moisés en cuanto juzgando a otros, los que estaban en la nación de Israel. Hermanos, vamos a estar cuidado cómo nosotros pensamos o qué pensamos en otros, cómo hablamos de otros, a otros, ¿verdad? En murmuración, como dice en versículo 11, y vamos a cuidar nuestra lengua para agradar a Dios y dejar esas partes que realmente causan problemas en nuestra vida y hace daño en la vida de otros. Vamos a dejar eso a quien pertenece, que es a Dios. Hermanos, Él es el mejor juez. Él puede hacer y resolver mejor que nosotros. Y si una persona se merece un castigo por algo que ellos hicieron, pues deja que Dios le dé ese castigo. Él puede castigarle mejor que nosotros podemos. Y lo ponemos en la mano de Dios. Cuando tiene algo contra una persona, entrégaselo a Dios. Dios, ocúpate de esta persona. Haga su voluntad. Gracias, Señor, que en nuestra vida Él nos da misericordia, aunque nosotros merecemos algo diferente. Y Dios nos da misericordia. Gracias, Señor, por eso. Vamos a recordar este versículo, vamos a meditar en ella hoy y vamos a estar cuidado de nuestra lengua en cómo nosotros hablamos de otros. Gracias por escuchar esta mañana Café con tu Pastor. Les amo mucho en el Señor. Estoy orando por ustedes. Estoy orando por este domingo por la mañana y por la noche, que Dios les hable por medio de las Escrituras, que Dios me use a mí para ser de gran bendición en exponiendo la palabra de Dios. Bendiciones a todos.